Bien, sigamos viendo algunos de los parámetros que nos quedaron colgados dentro de la solapa de global. Vamos a entrar a opciones y si se fijan, por ejemplo, ya vimos lo que era forzar backface cooling y no vimos todavía lo que es displacement. Displacement está tildado y lo vamos a dejar tildado. Por ahora lo que les voy a decir es lo siguiente. Displacement es una propiedad que tiene V-Ray que por medio de un mapa de blanco y negro, o sea, una imagen producida por blanco y negro, nosotros podamos deformar una superficie. O sea, la máquina va a tomar la diferencia de color entre el blanco y el negro y en base a un valor de configuración que nosotros le vamos a dar, la imagen va a deformar esa superficie. Por ejemplo, imagínense esto. Si ustedes tienen una imagen, ¿sí? Tienen un rectángulo, ¿sí? Blanco, con el medio un rectángulo negro, nosotros podemos hacer, por ejemplo, que el rectángulo negro le pongamos un valor de 1, ¿sí? A displacement le pongamos un valor de 1 y que, por ejemplo, entonces eso que es negro se eleve por encima de lo blanco una unidad, ¿sí? Por decirles algo. Entonces ustedes tendrían como la figura de una pirámide, por dar un ejemplo, ¿sí? Porque si ustedes tienen un rectángulo blanco con un rectángulo negro adentro y el rectángulo negro ustedes lo tiran para arriba, ustedes terminan formando algo parecido a una pirámide. Por darles un ejemplo por ahora así muy burdo para que ustedes después lo vean, ¿sí? O mejor dicho, para que nosotros después lo estudiemos. No es algo que va a quedar sin verse en este curso. Todo esto ya lo vimos. ¿Qué es esto de no renderizar una imagen final? Ahora se los voy a mostrar. Cuando nosotros hacemos un render, ¿sí? Yo voy a poner la escena esta de vuelta. Si yo hago un render, quiero que presten atención a qué es lo que sucede. Yo aprieto render y lo primero que se ejecuta, esa línea de puntitos que ustedes ven ahí, se llama like H. Eso es like H, se está calculando, es el primer motor de render que se está calculando. El segundo motor es este que ustedes ven ahora, que es Irradiant Map. Estos pases que está haciendo ahora, eso es Irradiant Map. Y al final, cuando Irradiant Map termine, va a hacer el renderizado final, ¿sí? O sea, se hace el renderizado final y nosotros tenemos una imagen final, ¿sí? O sea, tenemos terminado nuestro render. Puede haber ocasiones donde a nosotros nos interesa guardar el estado de los cálculos que hace Like H e Irradiant Map. ¿Por qué? Porque nosotros si nos guardamos estos cálculos, cuando nosotros estamos haciendo un render, la máquina, como ya tenemos los cálculos hechos, no los vuelve a hacer. Si ustedes se fijan, yo ahora, si vuelvo a lanzar un render, ¿sí? Yo vuelvo a lanzar un render, la máquina vuelve a calcular todo, vuelve a calcular la IKH y cuando termine de calcular la IKH vuelve a calcular entonces Irradiant Map. Bien, ¿qué pasa si yo estos cálculos ya los tengo hechos porque ya lo hice una vez y no quiero volver a hacerlos? Entonces los guardo, estos cálculos, y simplemente le digo a la máquina cuando renderice que me haga el render final porque la máquina ya va a saber cuál es el resultado de estos cálculos. No los va a volver a hacer. Va a decir, bueno, por ejemplo, like H es 120. Listo, aplica 120 y sigue. Y Irradiant Map es 188. Aplica 188 y renderiza la imagen. Entonces va a ser el render, va a ser muchísimo, pero muchísimo más rápido. Cuando nosotros hagamos ese tipo de situaciones, por ahí lo que nos interesa es que la máquina no haga un render final. Entonces nosotros tenemos la opción acá de decirle a la máquina que no queremos que nos haga el render final. Con esto se supone que nosotros vamos a configurar nuestros motores de render, me refiero a estos dos, a Irradiant Map y a Like H. Estos son los motores de render que todavía ni los vimos, ya los vamos a ver. ¿Sí? Vamos a configurar estos dos motores de render para que cuando se ejecuten lo hagan una única vez y nos guarden el estado de las cuentas, ¿sí? Como les digo, supónganse que las cuentas dan 120 por un lado y 188 por el otro. Bien, entonces nosotros vamos a querer quedarnos nada más con el resultado, con ese número 120 y con el 188. Y le vamos a decir a la máquina que no renderice la imagen final, porque en este caso a mí lo que me interesa no es obtener el render, sino que lo que me interesa es obtener los resultados que me dan los dos motores. ¿Se entendió esto? Entonces yo le pongo no renderizar imagen final y yo voy a hacer un render. Y la máquina lo que va a hacer es entonces ejecutar Like H, ejecutar Irradiant Map, pero no me va a hacer el renderizado final para que yo lo salve y lo guarde como una imagen terminada, ¿sí?
Eso es lo que la máquina no va a hacer. ¿Me entienden? ¿Ven cómo termina? No hace el renderizado final donde a mí me muestra bonita la caja ni nada. No, 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 no. Lo único que hace es calcular la caché y calcular Irradiant Map. ¿Sí? Solamente eso. Y yo con eso ahora debería guardar esos datos, ¿sí? Guardarme esos datos de caché y Irradiant Map, que lo vamos a ver en videos más avanzados. No es un tema de ahora. Solamente quiero que tratemos lo que la solapa de Global Switch engloba. ¿Sí? Y entonces quedarme yo con esa configuración. Así que ya saben entonces para qué es este botón. Ya tenemos todo esto, está cubierto. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan acá, en misceláneos, nosotros tenemos Low Thread Priority. Y está tildado. Viene por defecto tildado. Y es que cuando nosotros lancemos un render, cuando hagamos un render, la máquina lance el render con baja prioridad. O sea que la máquina no nos coma todos los recursos que tenemos en la máquina a la hora de hacer el render. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir trabajando con la máquina y la máquina no esté totalmente dedicada al renderizado. Obviamente de esta forma el render puede ser que en un render grande, en un render donde tenga que hacer muchos cálculos, el render demore un poco más, porque se entiende la máquina que le otorga una prioridad baja al renderizado para que yo pueda seguir utilizando la máquina. O sea, me deja liberados recursos de la PC para que yo pueda seguir trabajando con la máquina mientras que el render se está haciendo. Ahora, si mi intención es terminar con el render cuanto antes, y yo ahora me voy a ir a tomar café y a tomar el sol y voy a venir dentro de 3 horas, por ahí conviene que yo le saque el tilde a la hora de hacer el render, porque yo con la máquina no voy a hacer nada y puedo dedicar a V-Ray, ¿sí?, a que realmente ponga todos los recursos que tenga, o sea, la máquina ponga todos los recursos que tenga para V-Ray y la prioridad absoluta sea el render. Entonces, en ese caso yo le sacaría a este tilde, ¿sí? Yo, en mi caso, lo voy a dejar porque yo, aparte de estar renderizando cada tanto, también estoy grabando. Y grabar no es una cosa menor para una computadora. O sea, grabar en tiempo real no es algo que coma pocos recursos. Así que si yo no quiero tener problema con mi grabación, lo mejor que puedo hacer es entonces dejarle que renderice en baja prioridad. Batch Render, yo les dije que era Batch Render. Batch Render se ejecuta con este botón, pero acá tenemos un botón de Batch Render que lo que permite es ayudarnos, por ejemplo, en el caso de que tengamos que hacer un renderizado de secuencia de imágenes. Nosotros podemos tener una forma de renderizar que es por secuencia de imágenes. Y en el caso de renderizar por secuencia de imágenes, convendría tildar Batch Render para que cuando termine de renderizar una imagen, automáticamente empiece con la siguiente. También puede ser muy útil para utilizar algún plugin de terceros. Hay muchos plugins que hace gente o compañías de terceros que no tienen nada que ver con V-Ray, ¿sí?, que son para utilizar quizás también el motor de V-Ray. O sea, nosotros podemos renderizar usando V-Ray y algún otro plugin. En ese caso, este botón también tiene utilidad. Progress Windows es esta ventana que ustedes ven acá, ¿sí? Esta ventanita que ustedes ven acá que les marca el progreso del renderizado y qué es lo que está pasando con el renderizado. Incluso les permite frenar el render. Es este tilde que ustedes tienen acá. Si yo le agarro a esto, por ejemplo, y lo cierro, acá le saco el tilde y vuelvo a hacer un render, ustedes van a ver que solamente me aparece el render. No tengo más esta otra ventanita que aparecía por defecto. O sea que si a ustedes les molesta, no quieren esa ventana ahí a la vista, pueden quitarle el tilde de acá. A mí realmente la ventanita me molesta. Yo no voy a decir que no me molesta. Yo soy de la idea de que la ventanita me molesta bastante, pero no dejo de ver su utilidad, ¿sí? O sea, no dejo de reconocer que tiene una utilidad. Primero, cómo está saliendo el render, en qué porcentaje del render estoy, ¿sí? Ver qué es lo que está pasando con el render me permite rápidamente ver qué es lo que pasa con el render, si hay algún error o qué es lo que está pasando. Y aparte me permite frenar el render. Si yo lo quiero frenar, lo vengo y lo freno a donde yo quiera para poder hacer algún cambio, alguna modificación, si veo que me dio algún error o veo que algo está mal, y volver a ejecutarlo. ¿Me es molesta? Sí, me es molesta porque me quita espacio en la pantalla.
Pero bueno, es un precio que hay que pagar por tener toda esta información y tener este beneficio de no solamente ver el porcentaje, sino también de poder frenar el render en cualquier momento. Así que yo normalmente la dejo, esta opción la dejo tildada. Ray Tracing, Secondary Ray Bias, esto muy poca gente que yo sepa sabe lo que es y yo les voy a comentar rápidamente qué es lo que es esto. Cuando ustedes modelan en SketchUp, cuando ustedes tienen situaciones donde tienen dos caras, una encima de la otra, como puede pasar aquí, yo acá tengo, esta es una cara, si se fijan acá tengo otra cara, ¿sí? Y si las dos están en conflicto, están usando el mismo espacio, ¿sí? No sé cómo, a ver si se los puedo mostrar. Vamos a ver, vamos a hacer un rectángulo acá. Y lo voy a convertir en un grupo y voy a agarrar otro, voy a generar otro con una copia y lo voy a poner encima. Si ustedes tienen esta situación, ustedes tienen caras solapándose, ¿sí? Ustedes tienen una cara acá y otra cara acá, pero acá en el medio hay dos caras que están ocupando el mismo espacio, ¿sí? Están ocupando exactamente el mismo espacio. No es que una está un poquito más arriba y la otra está un poquito más abajo. No, no, no. Están las dos ocupando exactamente el mismo espacio. ¿Qué pasa? Yo a esta cara le puedo poner un material, ¿sí? Le puedo poner un material blanco. Y a esta cara le puedo poner un material rojo, por ejemplo. Cuando yo hago un render con V-Ray, la V-Ray no sabe qué es lo que tiene que hacer. V-Ray agarra y dice que yo acá que tengo que renderizar en este medio. Yo sé acá que es blanco. Y acá también sé que es rojo. Pero acá en el medio, ¿qué es? ¿Blanco o rojo? Entonces V-Ray no sabe qué tiene que hacer acá. Porque realmente, para lo que es V-Ray, para la computadora, no hay una que esté arriba de la otra. Las dos están en el mismo espacio. No hay una arriba. No es que esta está arriba de la otra. ¿Sí? Las dos caras están ocupando el mismo espacio. Entonces, eso producía un problema en el renderizado. Un problema que se veía muy mal o que se veía mal en el renderizado y quedaba mal, ¿sí? En el renderizado. A raíz de eso, V-Ray nos da como opción el Secondary Ray Bias. Y si se fijan, viene configurado con 0,001. ¿Esto qué viene a hacer? Esto viene a, de alguna forma, separar estas dos caras. O sea, lo que hace es emular que una de estas caras está separada, ¿sí? 0,0001 de la otra. Entonces, no tiene más el conflicto de caras, porque ya para V-Ray a la hora de hacer los cálculos, las dos caras no están una arriba de la otra. Hay una separación. Es minúscula la separación, ¿sí? La separación es imperceptible, pero no importa, pero hay una separación. Y para la máquina saber que hay una separación es una salvación, porque la máquina, sabiendo que las dos cosas están separadas, ya sabe entonces cómo tiene que renderizar. Esto es lo que hace Ray Tracing. Yo se los explico así en criollo, ¿no? Por ahí, si ustedes buscan información en internet, encuentran una explicación más técnica, pero yo les doy la explicación más criolla o más en castellano que se me ocurre para que ustedes entiendan qué es esto. Si ustedes esto lo ponen en cero, si ustedes lo cambian y lo ponen en cero y se generan una situación como esta, seguramente van a haber algún tipo de inconveniente. Vamos a ver si lo logramos hacer. La verdad que yo no es una cosa que lo haya practicado, sí lo he estudiado, sí sé lo que es, pero nunca lo he modificado. Vamos a ponerlo en cero y vamos a ver si le asignamos. Primero voy a invertir la cara como corresponde y esta cara también la voy a invertir. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle dos materiales diferentes. Entonces, vamos a ver, a esta cara le vamos a aplicar rojo. ¿Ven eso ahí? ¿Ven ese efecto ahí? Bueno, eso es conflicto de caras. ¿Se fijan que yo le puse un material y ahora se ve esto, estas rayas raras? Bueno, eso es conflicto de caras. ¿Ven esto? La máquina no sabe qué hacer. ¿Qué me muestra? ¿Blanco o me muestra rojo? Bueno, voy a venir acá y voy a aplicar acá otro color. Vamos a poner verde. Bien. Entonces ahí tengo, por un lado rojo y por el otro lado verde, ¿sí? Fíjense que el rojo está por encima del verde, o no, ¿sí? Según qué selecciono. Pero fíjense que hay conflicto de caras. ¿Ven esta mancha? Bueno,
Si yo dejo esto en 0,00, se supone que V-Ray no va a saber qué hacer acá. Por ello, el valor que debemos dejar entonces es 0,01, ¿sí? Para no tener este tipo de problemas. Más les digo, se supone que nosotros no tenemos que generar este tipo de situaciones nunca dentro de nuestras escenas. O sea, esto sería algo que está muy mal dentro de cualquier motor de render, no de V-Ray, de cualquier motor de render. ¿Por qué nosotros deberíamos dejar una cara superpuesta con otra cara en exactamente el mismo espacio? ¿Qué sentido tendría que nosotros hagamos este tipo de situaciones o produzcamos este tipo de errores dentro de la computadora? Sería una cosa que nosotros tenemos que cuidar y evitar directamente. O sea que esta opción de Ray Tracing no debería venir nunca a nuestra ayuda por este tipo de conflictos, ya que se supone que como profesionales nosotros no deberíamos permitir este tipo de conflictos. Lo voy a eliminar. ¿Sí? Vamos a seguir viendo la solapa de materiales. Dentro de lo que es los materiales, nosotros tenemos la opción de ocultar, o sea, de que V-Ray no renderice ni las refracciones ni las reflexiones, ¿sí? O sea, que no nos muestre directamente ni las calcule. Si yo le saco el tilde, ¿sí? Como automáticamente ven cómo todo esto se grisea, ¿sí? O se pone gris y se deshabilita para que yo no pueda entonces modificar ninguno de estos valores. Esta opción de Max Depth que me permite a mí poner un tilde o no es si yo quiero administrar a nivel global la profundidad de campo que utiliza a la hora de calcular entonces los parámetros de refracción y reflexión. Los materiales, cuando yo los creo, yo puedo establecer dentro del material cuánta profundidad le quiero dar al material. Por ejemplo, supónganse que yo creo un material de espejo, ¿sí? Yo genero un material que sea como un espejo. ¿Qué es lo que pasa con el espejo? Por ejemplo, ¿qué propiedad tiene el espejo? Si ustedes colocan un espejo, por ejemplo, esto es un espejo y esto es otro espejo, y ustedes colocan objetos en el medio, y yo miro en este espejo, ¿sí? Ustedes van a ver que aquí dentro empiezan a ver todo esto una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y cada vez se hace más chiquito y ustedes lo empiezan a ver, casi sería como infinito, se hace como un túnel donde ustedes ven cómo se repite esta escena, ¿sí? Infinitamente adentro del espejo. Bueno, esa propiedad de repetirse infinitamente adentro del espejo está dada por la profundidad de campo que tenemos acá. Si nosotros tenemos acá Max Depth, lo tenemos en 5, o dentro de la configuración del material yo tengo Max Depth configurado en 10, yo voy a ver 10 veces en este espejo cómo se repite esto y después no lo voy a ver más. ¿Por qué? Porque sería una locura que V-Ray lo siga calculando. O sea, de por sí, fíjense que el valor que viene por defecto es 5, ni siquiera es 10. Porque esto a la máquina le suma mucho cálculo. Para V-Ray no es sencillo el calcular, entonces, la profundidad de los rayos, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros tenemos que tener control y manejar nosotros dónde queremos calcular la profundidad de los rayos y con qué valor queremos calcular la profundidad de los rayos. Cuánto queremos aplicarle. Si bien es cierto que cuanto más alto nosotros pongamos este valor, más real va a tender a ser lo que nosotros estamos viendo. No solamente en el caso de espejos, por ejemplo en el caso de cristales. Cuando un cristal, por ejemplo la luz atraviesa un cristal, ¿sí? Lo que fuera, un vaso de cristal, una botella, lo que ustedes se puedan imaginar, y ustedes crean un material que es cristal, ¿sí? Depende de la cantidad de profundidad que ustedes le asignen al material, va a ser cuán real se comporta ese cristal dentro de lo que es V-Ray. Ahora también va a ser cierto que en base a la cantidad de profundidad que yo le coloque, también va a ser lo que tarda en hacer esos cálculos V-Ray. Entonces siempre hay que tener en cuenta el tiempo versus la calidad. Es lo que yo hablé en algún video, ¿sí? El tiempo versus la calidad. Eso lo van a ir viendo ustedes en su momento y van a ir manejándolo ustedes. Ahora, lo que tienen que saber es que ustedes de aquí, lo que pueden hacer es controlar a nivel global la calidad.
¿Por qué? ¿Por qué ustedes podrían querer controlar a nivel global una variable como esta? Bueno, porque este tipo de variable influye mucho en el tiempo de render. Entonces ustedes imagínense que tienen ustedes un material de un espejo en alguna parte de la escena y tienen muchos objetos que son de cristal y tienen configurado, por ejemplo, que la profundidad de campo para calcular los rayos de ese render final es 20, ¿sí? O sea, cada vez que ustedes lancen un render, la máquina va a agarrar y va a calcular por 20, va a calcular entonces cada uno de esos cristales, ¿sí? O el espejo. Y resulta que ustedes están haciendo ahora test de render. Ustedes están probando, ajustando iluminación, están ajustando algún otro material, están ajustando la escena y ya terminaron de ajustar el material de vidrio o del espejo y ya saben que ese material le asignaron adentro del editor de materiales que ese material va a tener entonces 20 en profundidad aquí. Ahora, si ustedes están haciendo render continuamente porque están testeando otras cosas, ¿por qué van a querer calcular cada vez que hagan un render o cada vez que hagan una prueba que ese material se renderice haciendo los cálculos por 20? Si ustedes tienen acá un parámetro global que ustedes pueden habilitar y agarrar y decir, ¿sabes qué? Max depth, calculalo en 1. ¿Sí? O sea, ustedes lo que están haciendo es diciéndole a la máquina, ¿sabes qué? No importa que el vidrio tenga que, para la escena final, yo quiero que renderice con 20. Ahora, como yo estoy haciendo pruebas y quiero que el render sea más rápido, no me lo hagas por 20, hacelo por 1. Calculá la profundidad de campo en 1, ahora. Cuando ustedes hayan terminado de configurar toda su escena y ustedes tengan todo listo, todo terminado, entonces vienen acá y le sacan el tilde. Y ustedes saben que en el render final, como ustedes configuraron en el material que la profundidad de campo era 20, en el render final se van a hacer los cálculos de la profundidad de campo en 20. Por eso existen estas opciones de manejar a nivel global ciertas variables que nos pueden hacer ahorrar muchísimo tiempo. Lo mismo lo que son las reflexiones o refracciones. Yo puedo acelerar mis render o mis test de render si yo quito las reflexiones y las refracciones en la escena. Yo le estoy sacando trabajo a V-Ray. Eso no quiere decir que yo en mi escena final no voy a venir y tildar esta casilla. Pero yo ahora, ¿sí? Yo ahora lo saco, ¿sí? Lo saco porque me conviene por ahí. Para hacer lo que estoy haciendo, para ajustar la luz en la escena, no me interesa por ahí tener esto tildado. Entonces lo saco. Acá tienen el otro valor que es muy importante, que es la cantidad de levels de transparencia. La cantidad de niveles de transparencia que la máquina va a calcular, ¿sí? Cuando hagan entonces un renderizado sobre objetos que sean transparentes. De vuelta lo mismo, el valor que viene por defecto es 50 y es un valor que está normalmente bien, ¿sí? Pero que es un valor que ustedes por ahí pueden bajarlo si lo que están haciendo es test. Si ustedes ya saben que con el valor de 50, por ejemplo, el cristal se ve bien, pero ustedes ahora van a lanzar de acá hasta que terminen la escena 50 tests más porque tienen que evaluar otra cantidad de cosas, ustedes pueden poner este valor, venir y ponerlo en 10 o en 5, para que la máquina cuando tenga que calcular el nivel de transparencia lo calcule con valores más chicos y el render sea más rápido. ¿Sí? Si ustedes acá quieren calcular los mapas o no, si ustedes tienen por ejemplo texturas que tienen aplicado mapas, recuerden que los mapas de texturas son simplemente imágenes de algo. Y, por ejemplo, una imagen, si yo a esta caja quiero que se vea como madera, le puedo poner entonces una imagen de madera. Eso es un mapa. Si yo le quito el tilde acá, cuando yo haga el render, ese mapa no lo va a calcular la máquina. ¿Sí? Después tenemos, si queremos que los mapas se calculen dentro del GI. Por defecto esto no se hace porque enlentece mucho los renders. ¿Sí? Fíjense que viene por defecto destildado. Nosotros podemos querer que a la hora de que se calcule GI, o sea, a la hora de que se calcule la iluminación indirecta, que se tenga en cuenta el mapa, ¿sí? El mapa aplicado a un objeto. Si ustedes hacen eso, van a tener una escena más real, pero también van a tener unos tiempos de render mucho más largos. Así que normalmente por defecto, como la variación es muy pequeña, pero los tiempos de render se extienden mucho, normalmente esto viene destildado. Después,
Si ustedes quieren ver los efectos glossy, los efectos de reflejos, glossy es los brillos, ¿sí? Si ustedes quieren calcular los brillos en los materiales o no, ustedes pueden venir y quitar o dejar el tilde, ¿sí? Esta transparente cutoff es un parámetro que es para mí bastante difícil de explicar. Por ahí lo pueden buscar en internet, pero es como un umbral de transparencia. Tendrían que entender, yo no sé cómo explicarlo y tampoco sé mucho del tema, pero tiene que ver con las propiedades físicas de la transparencia. Y esto es como un umbral que uno setea de transparencia, que cuando la transparencia sea, el umbral de transparencia sea más chico que este valor, la máquina no lo siga calculando. Más o menos esa sería la traducción en criollo. Yo no sé en realidad cómo explicarles qué es un umbral de transparencia. Lo que les digo que este valor lo que hace es que si ustedes tienen una transparencia absurda aplicada y el umbral, ¿sí?, lo que va a hacer es que no va a permitir que esos cálculos se conviertan en absurdos porque tienen un umbral que no va a ser pasado. Es como que ustedes agarran y dicen, bueno, yo no sé cuándo es un vaso lleno, pero cuando llegue a este punto no sigas echando agua. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, es más o menos así. O sea, yo no sé qué cantidad de agua le puedo poner a un vaso, no tengo ni idea. Pero sí sé que cuando llegue a este nivel no va a salir más agua. Bueno, esto más o menos en criollo, como le suelo decir yo, es la explicación que yo les puedo dar de este parámetro, ¿sí? Es un umbral que me permite que no sea ridículo, ¿sí?, el cálculo que estamos haciendo de la transparencia, ¿ok?, de este parámetro que tenemos aquí. Esta opción que tenemos acá, Override Materials, lo que nos permite hacer es pisar la configuración de toda nuestra escena por algún material que nosotros asignemos. Normalmente se asigna un tono medio de grises y se utiliza para acelerar los renders, no mostrar los materiales, ¿sí?, y poder ajustar la iluminación. Si yo tengo, por ejemplo, una escena como esta, donde tengo, supónganse que yo tengo diferentes colores, vamos a poner un color acá, otro color acá, ¿sí?, y otro color en esta otra pared o en esta esfera, ¿sí? Yo tengo estos colores y yo quiero que mi render sea más rápido, porque a mí no me interesa ahora que me calcule la iluminación con los colores, ni que me muestre los colores, ni que me muestre cómo se van a ver los colores en la escena. Lo que me interesa ver es la cantidad de luz que tengo en la escena y la composición de mi escena. Yo puedo acelerar mis renders simplemente tildando aquí Override Material. Primero vamos a hacer un render así rápidamente de esta escena como está. Perdón que tengo render región. Voy a quitar render región. Vamos a frenarlo. Saco render región. Y vamos a hacer un render completo. Bien, este render, como ven, es un render completo y me va a renderizar entonces con los colores que yo acabo de colocar recién. Si yo les digo, yo quiero acelerar un poco esto y no quiero que me calcule los colores, no quiero que me calcule nada de todo esto que está acá, yo puedo venir acá y decirle, ¿sabes qué? Pisame los materiales y fíjense que me ofrece un color gris medio, que es el que se suele utilizar. Yo normalmente lo suelo bajar más, lo suelo poner más o menos por acá, en 150 más o menos es el color que yo suelo colocar, 145, 150 es el color que yo suelo colocar dentro de esta configuración, ¿sí? Y una vez que tengo seteado entonces el color que yo quiero para todos los objetos, entonces yo lanzo un nuevo render, ¿sí?, para ver cómo está afectando la luz dentro de esta escena, qué es lo que está pasando con la luz dentro de la escena. Obviamente ustedes saben que cuanto más claro sea el color, más luz voy a tener en la escena, ¿sí? Ya lo vimos con el tema de cómo se comportan estos paneles, ¿sí?, que no dejan de ser, todos los objetos son como terminan siendo como paneles que rebotan la luz. Cuanto más claro sean estos paneles, más luz voy a tener en la escena. Normalmente se coloca un gris medio porque se supone que ustedes no van a tener toda una escena que no tiene colores. O sea, ustedes van a tener un montón de cosas que bloquean la luz dentro de su escena.
Pero si ustedes están midiendo la luz para una escena donde predominan, por ejemplo, los colores blancos, ustedes tienen una escena donde casi todo es blanco, quizás entonces ustedes el override color no lo tienen que poner en un gris, sino que tienen que llevarlo a un color mucho más claro, porque ustedes saben que no va a haber cosas que interfieran con la iluminación, sino que va a haber cosas que favorecen la iluminación en su entorno. Entonces conviene ajustar la iluminación con un color más claro y ver si la iluminación que tienen está correcta o no con un gris más claro, ¿sí? También ustedes pueden, si quieren, por ejemplo, si fuera el caso, muchas veces les va a pasar que ustedes tengan, por ejemplo, acá una ventana, ¿sí? Y por aquí está entrando luz solar. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, una luz artificial, pero también tienen luz solar. Si ustedes sobrescriben los materiales, si ustedes vienen y ponen sobrescribir los materiales y dejan override color en gris y no hacen otra cosa más que eso, la ventana, que tenía un material de cristal aplicado, también se va a transformar en gris, y por como se transforma en gris y no es transparente, no va a permitir el ingreso de la luz exterior dentro de la habitación, y por ende lo que ustedes intentan hacer, que es ajustar la luz, no lo van a poder lograr. Por ello, los materiales, todos los materiales dentro de V-Ray, ya lo vamos a ver más adelante, no es tema de este video, pero quiero que lo sepan ahora, todos los materiales dentro de V-Ray tienen la opción de sobreescribir si quieren permitir o no que Override Material pueda pisarlos. O sea que si yo estoy en el material editando el material de cristal, yo tengo un material de cristal creado, yo puedo decirle a ese cristal, por ejemplo, tildando en una casilla, que yo no quiero que nunca jamás la opción de Override Material me sobrescriba el comportamiento del cristal. Por tanto, cuando yo haga este render de prueba para ver las luces, el cristal va a seguir siendo cristal, la luz va a seguir entrando por la ventana y yo voy a ver los aportes de la luz dentro de mi escena, ¿sí? Porque el cristal no se va a ver modificado por esta opción de Override Material, ¿sí? Así que es una cosa que tienen que tener en cuenta. Esta opción que ven aquí, un inverter Norman Boop, es nueva en la versión 2.0 y lo que previene a nivel global es que si ustedes tienen algún mapa que tiene bump aplicado, un mapa que tiene aplicado un mapa de bump y está invertido, previene que este mapa invertido o con la su vez invertido se muestre dentro del render. Y estas opciones que tienen aquí de Asset Transfer tienen que ver con cuando ustedes trabajan con la opción de render distribuido. Render distribuido es que ustedes pueden configurar V-Ray, por ejemplo, si ustedes tienen 2 o 3 máquinas en red y todas las máquinas tienen la misma versión de V-Ray, ustedes pueden configurar V-Ray para que cuando lanzan un render, las otras máquinas que son parte de la red, les ayuden a renderizar, o sea, renderizan utilizando más de una máquina al mismo tiempo, ¿sí? Utilizan los procesadores de todas las máquinas que ustedes tengan en la red. En ese caso, estas variables tienen que ver con cómo trabaja ese render distribuido con respecto a esas variables. Si puede transferir o no, por ejemplo, datos de las otras máquinas. En este caso sería, por ejemplo, cálculos de radial map. Si puede transferir entonces inclusive texturas, mapas y demás. Si puede guardar caché, o sea, si puede generar en su máquina, en una carpeta temporal, un caché con la información de los renders distribuidos para acelerar entonces el renderizado, y si puede abortar o no el renderizado en base a que alguno de estos equipos fallen a la hora de enviar la información por red para construir el render final, ¿sí? Eso es básicamente lo que manejan desde aquí con Asset Transfer. Bien, creo que está todo cubierto, o más o menos cubierto, lo que yo les puedo enseñar entonces sobre la solapa de iluminación global. Si bien vamos a ver luego, como les dije, un poco más en detalle lo que es displacement, creo que esto está bastante cubierto, ¿sí? Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.